Héctor Garzonio, que ya está aquí con nosotros y nosotras. Gracias por venir, Héctor. Bueno, gracias a vos por poder divulgar las cosas nuestras y saludo a toda la audiencia. Acá con el equipo de la Aristocracia ya preparado, la lectora, la locutora de la Aristocracia. Claro. Hemos resuelto con ella, pues el otro día que estuvimos hablando de los bandidos, de la cantidad de pistoleros que pasaron por acá, y mencionamos a uno en relación con el Cañadón de los Bandidos. Y comentábamos que el Cañadón de los Bandidos era un lugar histórico que tiene su historia y es un lugar hermoso, que está poco involucrado al turismo y al ambiente de skate. Mucha gente, incluso de skate, no ignora por qué se llama así, el Cañadón de los Bandidos. Bueno, a raíz de eso, conversamos un poco, explicamos sucintamente cómo era, provenía de un asaltante o bandolero Pozas de apellido, que había primero asaltado a una gente en Trevelin, a la familia Cansallones y a otros más, que también poca gente sabe porque fue a principios del siglo pasado. Y bueno, a raíz de eso surgieron comentarios y después nos llamaron, a mí me llamaron incluso por un distinguido escritor chubutense preguntándome sobre algo más porque tenía noticias y quería asegurarse de cómo había sido el asunto del Cañadón de los Bandidos. Y para no andar con rodeos dando vueltas, ¿verdad? Y explicar que se iba a ser un poco largo, yo tengo un escrito que en un concurso que hubo hace unos años acá en aquí que salí premiado con el tema de eso. Había que tomar un tema de skate de la zona. Y bueno, ahora justamente lo que en un ratito más va a leer Cecilia, es uno de los temas que yo tengo incorporados a un pedido de hacer un libro que me hace una editorial de Trelew. ¿Se puede saber la editorial? No. Yo le sé bien el nombre que me llamó a mí, es la Presti. Remitente Patagonia. Muy bien Sí, ahí. qué bueno. Así que estoy juntando elementos y entre ellos tengo este trabajo hecho de El Cañadón de los Bandidos. Tengo que hacer un paréntesis. Ahí Sí. la miro a Ceci, lo miro a Juan Martín. Después de que cuando publiques el libro, ¿nos vas a seguir saludando o ya vamos a No, hacer? no, ya voy a estar en otro, En otro nivel. en otro nivel, claro. Bien, perfecto. ¿Y el texto es ahora para leer? Sí, pensamos con Cecilia poderlo leer si no se alcanzan ustedes. No, para nada. Ahí Ceci Y ahí tendrán el tiempo necesario. es nuestra locutora oficial. Bien, yo lo único que te voy a pedir es si no me podés filmar. O sea, Ok, perfecto, evitamos perfecto, la perfecto. filmación porque me pongo Perfecto, nerviosa perfecto. para no trabarme en vivo que va a quedar muy feo. Bueno, empiezo cuando ustedes me digan, ¿eh? Bueno, Cecilia va a empezar a leer El Cañadón de los Bandidos. Esquel, enero de 1918, en la pequeña aldea poblada por escasas familias, el comentario de rutina eran los robos y asaltos que se venían sucediendo, un constante ir y venir de forasteros aventureros en busca de una rápida fortuna, habían convertido a nuestra región en el lejano oeste argentino. Asaltos en los caminos, en los negocios de campaña y en casas de campo, hacían que los pobladores vivieran en permanente zozobra. No faltaban tampoco los comentarios de algún hallazgo de oro, hechos entre copa y copa en los numerosos boliches que existían. El Winchester y el Colt, así como un buen par de pingos, eran elementos inseparables de estos personajes que, así como aparecían, también se iban en cualquier momento en busca de otros horizontes más solitarios. Aquella tarde calurosa, las familias estaban recogidas en sus hogares, las calles desiertas solo acusaban la presencia de algunos animales sueltos que pastaban en los numerosos terrenos baldíos. De pronto, el frenético galopar de un jinete interrumpió la quietud de aquella siesta. Avanzaba velozmente por lo que hoy es la avenida Alvear y cortando terreno llegó por fin al viejo rancho que hacía de comisaría,
frente a la Capilla Galesa sobre la calle Rivadavia. Saltó ágilmente de su agitado caballo y se presentó en la guardia. Fortunato Fernández, puestero de la compañía inglesa en el Montoso, vengo a dar cuenta que he avistado a una banda de pistoleros en el cañadón al norte de la laguna Wilmanco, a unas 3 leguas de aquí. Recibieron la noticia el sargento Calatayud y el agente Mariano Herrera, que constituían en ese momento toda la tropa policial. El sargento recibió la noticia con un fuerte sacudón de sus enormes bigotes y por su mente corrió velozmente la posibilidad de que se tratara de la temible banda del sanguinario pistolero chileno Juan Patiño, del que tenían noticias que rondaba en la zona. Su foja de antecedentes registraba numerosos asaltos y muertes. No había tiempo que perder, el comisario no estaba, había que actuar de inmediato. Apenas podría contar con otro hombre, el joven Sidney Gibbons, criado en estas tierras, pero galés. Este por sí solo equivalía a 5 hombres. Era gaucho, rastreador, buen tirador y mejor jinete, siempre bien montado. Su caballo, Pico Blanco, no sabía de derrotas, era bueno en todo terreno, hacía honor a su dueño, capaz de frenar solo a toda una banda de maleantes. En encontrar a Cid, ese día de Franco, radicaba toda la esperanza de éxito del sargento, así que anticipó al agente Mariano Herrera un buen ejemplar araucano para que fuera hasta las chacras de los Gibbons e impusiera a Cid de sus intenciones. Mientras eligió los 2 mejores caballos que estaban en la cuadra, uno de refresco para Fernández y otro para sí, y dejando un mensaje para el comisario, partieron velozmente en dirección al cañadón. En el camino se agregó también a la reducida partida los otros 2 agentes y otro joven Gibbons, Eduardo, dispuesto a colaborar en la emergencia. Para no ser vistos por un probable vigía de la banda, remontaron el arroyo Esquel, cubriéndose en el espeso bosque de chacáis y maitenes. Después de pasar la gruta, ya más cerca de la boca del cañadón, decidieron abrirse en 2 grupos. Cid y Eduardo se recostaron sobre la montaña, Calatayud y los otros lo hicieron siguiendo el curso del arroyo. Debían tomarse todas las precauciones para aproximarse lo más posible sin ser vistos. El más corto trayecto elegido por el sargento Calatayud hizo que éste llegara antes a las proximidades de la boca del cañadón y, confiados por el silencio reinante y la ausencia de todo indicio de personas en los alrededores, hizo que cometieran la imprudencia de asomarse en claro del bosque. Apenas lo hicieron, una atronadora descarga de Winchester quebró aquella quietud, al tiempo que el caballo del sargento se abalanzaba para caer de inmediato fulminado por varios impactos. El vaquiano Fernández también fue alcanzado en una pierna y, desmontado por su cabalgadura, pudo ponerse a cubierto de los árboles arrastrándose por el suelo. En las mismas condiciones estaba también el sargento Calatayud, que aunque no estaba herido, había recibido fuertes golpes. No obstante, los 3 respondieron al fuego de los pistoleros. Estos, quizás alertados por la inminente llegada de los Gibbons, quienes también habían realizado varios disparos, aprovecharon la primera oportunidad para escapar en dirección a la laguna de la Zeta, para tomar la cortada Cholila. Al llegar, Gibbons encontró a Fernández desangrándose de su pierna herida y a Herrera ayudando al sargento Calatayud. Este ordenó que no se pierda tiempo y que los 3 que estaban en condiciones fueran tras de los bandidos. Asimismo, en medio de un intenso dolor, opinó Fernández, Sidney titubeó, vio aquel rostro desfigurado por el dolor y que, no obstante, exigía que cumpla con el deber de policía.
Fernández era gaucho de esta tierra, hecho a miles de sacrificios y no admitía debilidades. Una severa mirada del sargento hizo que Cid saltara sobre su pingo e instara a sus compañeros a seguirlo. Apenas se perdieron de vista, Fernández quiso arrastrarse hasta el arroyo, ayudado por Calatayud, que padecía también serias contusiones, pero sus últimas fuerzas lo abandonaron y quedó en el suelo. Fernández creía soñar, oía voces y el ruido de cascos de caballos. Un intenso dolor le anulaba todos sus sentidos. Las voces decían: fiebre, gangrena, cortar. Todo daba vueltas, su dolor aumentaba por el sangoloteo del andar. Volvió a dormirse. Cuando despertó, varias caras conocidas lo observaban. Le explicaron que estaba ante la inminencia de una gangrena. Los rostros del doctor Rollero y de su amigo Ángel Moré lo reconfortaron, y aunque le advirtieron que no había anestesia posible en 130 leguas a la redonda, les respondió que no perdieran el tiempo con chiquilladas, y aquel médico con sus improvisados ayudantes, Rollero y Moré, contando como instrumento fundamental un serrucho de carnicería, amputaron la pierna del valiente Fernández, quien había bebido previamente una buena dosis de caña fuerte. Al cabo de unos días, reponiéndose de sus heridas, tuvo la gran satisfacción de estrecharse con un abrazo con el agente Sidney Gibbons, que había alcanzado y apresado a la banda, que resultó ser la del pistolero chileno Juan Pozas, que había asaltado días antes al bolichero Castarello, instalado en las orillas del río Pers. Desde aquel entonces quedó para el recuerdo de Esquel de esa época heroica el nombre del Cañadón de los Bandidos, e inscriptos en la historia lugareña el nombre de aquellos hombres que, como Fernández, Calatayud, Gibbons, Rollero, Moré y otros, lucharon contra el medio hostil para legarnos esta tierra bendita que hoy gozamos. Maravillosa lectura de Cecilia Salguero, ¿eh? Bueno, Muchas gracias, Ceci. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿Por qué? Está dicho. Muchos datos No que no sé, tal vez teníamos. así, bueno, viene de primera mano porque Boré era mi abuelo y era estudiante de medicina escapado del Uruguay de una revolución, así que ayudó a Rollero a hacer la amputación de la pierna Con un cuchillo con una sierra Con de una carnicería. sierra. de sierra de claro, carnicería. tal cual Ah, es así cierto. tal cual. Y tan más que fue la rehabilitación la hizo en la casa de mi abuelo. Y mi mamá, que era chica, lo atendía, lo ayudaba. Y cuenta que a los pocos días se repuso y sentado en la cama tocaba la guitarra, Fernández. Pero no termina ahí el asunto, porque Fernández, cuando pudo caminar con muletas, fue a un boliche y tuvo una reyerta y lo mataron. Ah, Así que ahí nomás, viste, zafó de a una, poco pero se zafó de una y otra. Pero después esto se hizo acá en Esquel un foro de historias lugareñas y me llama, no estoy bien cómo es el apellido, me llama, que es de Bariloche, también esquiador, fotógrafo, tiene un museo muy importante. ¿hay Y en en Bariloche? Bariloche, en el lugar ¿El el centro centro cívico? cívico, sí. Bueno, él estudió el tema, cómo lo agarraron viste que Gibbon lo apresó, pero tenía que pasar Pozas, la balsa sí o sí para poder escaparse. Entonces instalaron ahí un custodio. Y cuando, esperándolo, porque sabía Para que que tenía que llegue. Sí o venir, sí tenía que pasar por ahí. claro, así que cuando llegó, le dio en voz de alto, no respondió, un tiroteo y cayó herido al río. Y no lo podían encontrar, ya era muy de noche. Y a la mañana, en la madrugada, estaba vivo adentro del agua, con mucho frío había pasado, y se murió después ahí, pero toda la noche había estado.
¿Cómo llegan todas esas anécdotas, historias por parte de la tradición oral de la familia? No, Ahí, Héctor, y libros también, ¿no? bueno, si esto no es tradición oral, bueno, sí es tradición oral, pero muy directa, ¿verdad? Por eso digo, de fuente directa. Sí, sí, totalmente directa, lo vivimos de chico, esta anécdota. Es parte de esta información que leyó también Ceci hace un ratito. ¿Es la que va a ser materia prima del libro que está por escribir? No, O es es una parte, una parte? hay otro que me gusta más que este. Ah, otro más. Sí, el recuerdo de Don Salomón, es un hombre que venía de la colonia. Pero que este, va a ser materia prima para otra charla. Puede ser, sí. ¿Sí? Podemos leerlo después porque me emociona cuando lo leo. Me di cuenta cuando lo estaba escuchando ahí, Héctor. Sí, Pero vuelvo a algo, y no quiero que esto se tome como algo tremendista ni como claro, superficial también, que lo hemos hablado en muchas ocasiones. Hay muchas historias de la Patagonia, obviamente todas tienen miradas diversas, ¿no? Cada una de las historias, pero todas tienen un tinte que puede ser llevada al cine. pero Todas, totalmente. Sí, ¿no? yo siempre digo que si esto, todo lo que ocurrió acá, hubiera sido en el cine en Norteamérica, en el lejano oeste, hubiera quedado hecho un poroto al lado de todo lo que pasó acá, ¿no? Ojalá algún día estas historias, digo, de la perspectiva que se mire como para producir Bueno, historias. viste, hace unos años vino un cineasta chubutense, pero conocido, Gafet. Ah, mira. Estuvo acá y yo lo conocía porque cuando yo hice primer año del Colegio Nacional de Trelew, él estaba en quinto año. Así cuando vino, estuvo conmigo. Y bueno, yo lo conecté con un viejo de Esquel que tenía más de 100 años, López, ¿cómo era? Se llamaba González. Ujú. González vivía al lado de la escuela de la escuela 112 hoy, ¿no? Antes era la 38. Vivía ahí, vivió muchos años y siempre para los aniversarios era muy lúcido y lo tenían presente en el palco siempre. Y fui muy amigo de Butch Cassidy y compañía, tenía los datos así de De primera de mano. primera mano. Bueno, él sabía muchísimo de esto, González. Y bueno, hay muchas cosas que... No, no, tremendo ahí la cantidad de información. Bueno, con lo el que contaba volviendo a eso Sí. de González, sí que había un anecdotario increíble, porque era arreador y tenía conductor de carros de eso, de las caravanas que se llevaban la mercadería y se traía, ¿viste? Siempre me imagino lo que deben haber sido las reuniones en los lugares donde cada uno de ellos, o en Moreque que comentabas también, por ejemplo, imaginemos un asado Ah, o sí, una juntada de comida, ¿no? Y que estas de primera mano te cuenten las de cada historias. cosa que habían ahí, Espectacular, sí, claro. ¿no? Héctor, ¿algo más que haya quedado fuera del tintero para esta charla que te Sí, gustaría me queda compartir? una Por que, viste, favor. no, cuando hablan ahí, la gruta, para nosotros, ahora le dicen eh, no sé qué de la El paloma, Cañadón de las Palomas. Cañadón de las Palomas. Yo pienso que es lo mismo que la gruta. La gruta es un lugar en el que cabíamos a caballo unas 12, 15 personas. Y tenía una acústica, lo tumbaba cuando hablaba. Y estaba al comienzo del arroyo Esquel, donde salían los canales para Ujú. el agua. Y arriba de eso estaba la chacra de Mansell, Mansell tenía una quinta fantástica y tenía... Después cuando vino el ejército fueron desalojados todos los pobladores que habían ahí. Mm. Entonces yo Mansell los que más sentido porque era una gente progresista de todo terreno, ¿viste? Era carpintero, electricista, de todo. Ahí tocaste un tema que algún día me gustaría, no tengo el conocimiento pero tocaste el tema del desplazamiento de las familias que estaban ahí. Sí, viste, está la Sí, gruta y arriba, sí, el faldeo todavía debe estar. ¿y había más familias ahí, Héctor? Habían otros, los Chávez un poco más allá, más tirando para la laguna. Estaría buenísimo que... Ahí en los Chávez hubo un tiroteo que lo tengo grabado, ese viví, lo vi porque iba con el comisario que nos llevaba un grupo de chicos cuando la banda de Bustamante nos tiroteó. esto Yo lo está tenía, contando literalmente. tal cual, tal cual, y yo tenía 4 años. Y me No, re acuerdo como pequeño. hoy cuando subimos al auto, cuando nos tiraron los tiros, el comisario Llanarte nos dijo, chicos, tírense al suelo y nos
tiramos ahí y volvimos sobre el camino ¿Agachado? agachados. Ah, bueno. Eso es Serafín Bustamante. Y el comisario después lo mató a Bustamante. Ah, lindo, linda historia. Ahí. Pero voy a dejar un paréntesis. Por ahí no, ahí faltan datos, pero me gustaría en algún momento, si se puede, Héctor, Sí, obviamente, no es para sí, que siempre eso. se puede. Pero charlar, que nos cuente, aunque sea algunas historias de esas familias que vivieron ahí. Ahí nombró, pero que lo dejemos para un lugar en particular. Me gustaría pensar que antes de que llegara el ejército, había chacras y familias viviendo y produciendo y realizando sus vidas y sus vínculos sociales ahí. Claro. Estaría buenísimo si nos No, cuente. sí. ¿Eh? Héctor, gracias por Al sorprendernos contrario. siempre. ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a los que nos están escuchando. Héctor Garzonio estuvo aquí en Radio Nacional Esquel, la radio pública, la 88.7 FM de tu dial.